Bueno, hermanos, doy gracias al Señor por estar una vez más con todos ustedes para poder hacer el programa, hermanos. Discúlpenme, pero estuve nuevamente en otra reunión por vía virtual con unos hermanos y bueno, y pasé media hora, una hora. Pero bueno, no quiero dejar de predicarle a ustedes el mensaje de esta gracia maravillosa, este libro tan hermoso como es el libro de Colosenses, ¿no? Vamos a empezar con una oración y después seguimos con la meditación de la palabra. Señor, estamos delante de tu presencia en esta hora para poder predicar tu palabra. Gracias, Señor, por los hermanos con los cuales hemos estado recién reunidos. Puedas tú bendecirlos y sus propósitos puedan ser bendecidos por ti. Bendice a nuestros hermanos en la iglesia local. Bendice a cada uno de ellos, a todos los que están y van a entrar en este Facebook, en esta página, Señor, tú les puedas bendecir grandemente, renovarle con tu Espíritu Santo y con tu gran poder, abriendo los ojos de su entendimiento para que ellos puedan apropiarse de todo lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos. Bueno, vamos a leer en el capítulo en el capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante. Entonces, dice la palabra del Señor, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, no por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos hermanos fieles en Cristo que están en Colosas, gracia y paz a nuestro Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Damos gracias al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros. Gloria al nombre del Señor. Acá el apóstol Pablo vemos que él daba siempre orando por ellos, siempre estaba recordándolos, siempre estaba trayéndolos en oración a la presencia de Dios. Y damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros. Dice, habiendo oído de vuestra fe. ¿Vio? Él ya ahí se estaba llevando por lo que oyó. Oyó, por medio seguramente de Epafras, ¿no? Él oyó de la fe de los colosenses. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Porque, como siempre lo decimos, la palabra de gracia no produce fe para que nosotros creamos en las imágenes o creamos en el buen tiempo o creamos en que vamos a hacer un negocio y nos va a salir bien, o creamos en la conducta o tengamos fe en la conducta de las personas que más amamos. No, la fe es en Cristo Jesús. Habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús. Porque la palabra produce fe para Cristo y en Cristo y nada más que Él. Entonces, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y también la palabra produce amor. Porque claro, la palabra dice, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis para con todos los santos. Entonces acá vemos la intervención de la gracia, de la vida de Cristo en nosotros, que la vida de Dios en nosotros produce fe por medio de su palabra, y vemos que la manifestación del amor que es el Espíritu Santo manifestándose en nosotros. Entonces, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis por todos los santos. ¿De dónde nació este amor que ellos tenían por todos los santos? ¿No?
este amor fue derramado en sus corazones por el Espíritu Santo que les fue dado, ¿no? Porque la primera evidencia que nosotros tenemos de Dios, que Dios está en nosotros, es que nosotros tenemos amor. Si no tuviéramos amor, entonces Dios no estaría en nosotros, porque Dios es amor. Y cuando Dios se manifiesta en nosotros, entonces se manifiesta el amor de Dios. No solamente para amar a las personas que están con nosotros, sino para amar a todos los hermanos, ¿no? Y él había oído de la fe de ellos y había oído del amor que tenían por todos los santos. Y esto era causa de la esperanza. Fíjese que la esperanza a los colosenses los llevó a ellos a tener fe en Cristo Jesús y también amor para con todos los santos, a causa de la esperanza, ¿no? A causa de la esperanza. Fíjese lo que produce la esperanza. La esperanza produce fe y amor, a causa de la esperanza, ¿no? Que está guardada en los cielos. Alabado sea el Señor. Esa esperanza que está guardada en los cielos, es decir, ¿cuál era la esperanza que ellos tenían? Que se iban a encontrar con el Señor. Que algún día se iban a encontrar con el Señor. Esa es la esperanza que ellos tenían. Ahí en 2 de Timoteo, en el capítulo 4 de 2 de Timoteo, verso 8, dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces esa esperanza de poder ser recompensado era lo que los llevó a los hermanos a tener fe, ¿no? Y a tener amor para con todos los santos. Porque para que nosotros podamos alcanzar la esperanza o el premio, en nosotros se tiene que manifestar la fe y se tiene que manifestar el amor para con todos los santos, para con todos los hermanos, no solamente de nuestra congregación, sino para todos los hermanos, aunque no estén en nuestra congregación. A causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual habéis oído. Ellos oyeron la esperanza, alguien les habló de la esperanza, ¿no? Ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, ¿no? Como dice ahí en Efesios, en el capítulo 1:3, donde la palabra de Dios, capítulo 1:3, dice: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, ¿vio? Ellos habían oído de aquellas bendiciones. Ustedes fíjense que Israel habían oído de la tierra donde fluye la leche y la miel. Ellos habían oído eso. Esa era una esperanza. En medio del desierto ellos tenían una esperanza de poder llegar a esa tierra prometida, ¿no? Y por causa de esa esperanza, ¿no?, hubieron hombres que fueron sinceros y obedientes a la palabra del Señor, y por esa esperanza ellos llegaron a recorrer todo el camino hasta el final, poniendo sus pies sobre lo que ellos habían esperado, que eso fue José y Caleb. Ellos tuvieron la esperanza. La esperanza no se aminoró a pesar de que pasaron 40 años. 40 años esperando llegar a la tierra prometida. 40 años esperando conocer la tierra donde fluye la leche y la miel. Y ellos no menguaron en esa esperanza. Pero ellos se mantuvieron en la palabra. Ellos se mantuvieron en la palabra. Dice: a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Nosotros tenemos una esperanza en los cielos. Estamos en un desierto, estamos en este mundo, pero tenemos la esperanza. Hemos oído de esa esperanza, ¿no?, por la palabra verdadera del Evangelio. El Evangelio de Pablo a nosotros nos habla de la esperanza gloriosa de los hijos de Dios, ¿no?, de que algún día nosotros vamos a resucitar, ¿no?,
con un cuerpo resucitado y glorificado, y estaremos siempre con el Señor. Eso se encuentra en el libro de Tesalonicense. Vamos a leerlo. Dice: en el capítulo 5, dicen: pero acerca de los tiempos y de los momentos no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores de la mujer preñada, y no escaparán. ¿Vio? No más dice: porque todos nosotros somos hijos de luz y hijos del día, no somos de las tinieblas, ni de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que están borrachos de noche se emborrachan. Mas nosotros somos del día y estamos sobrios, vestidos de la cota de fe y de amor y de la esperanza por salvación y por yelmo. Entonces nosotros oímos de la esperanza que nos aguarda en los cielos. ¿Vio? Como Israel, ahora ellos no le aprovechó haber oído de la esperanza, porque de los 2 millones de personas que salieron de Egipto, ¿no?, solamente llegaron 2 a la tierra prometida. Los demás quedaron postrados en el desierto. Y eso, en 40 años, casi murieron 2 millones de personas en el desierto. Y eso porque no fue acompañado por la fe y el amor. Ahora, fíjese, hermano. A causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio, el cual ha llegado hasta vosotros. Este Evangelio llegó hasta vosotros como por todo el mundo y fructifica. Fíjese, ¿cuál es el fruto del Evangelio? Cristo. Quiere decir que Cristo había crecido, por así decirlo, en las vidas de algunos colosenses. Fructifica y crece, y va creciendo cada día, dice. Como también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Porque este Cristo, ¿no?, que está en nosotros, solamente puede crecer por medio de la gracia, ¿no? Porque pues, también dice eso en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, verso 32, donde Pablo dice a los hermanos, dice así: ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificar y daros la herencia con todos los santificados. Es decir que el crecimiento habla de que nosotros vamos a heredar, porque no podemos heredar si somos niños, ¿no? Aunque somos herederos de todo, pero si somos niños no podemos heredar. Pero nosotros vamos a heredar por medio de que la gracia a nosotros nos da el crecimiento, ¿no? Porque ese fruto crece como también en nosotros, en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, en realidad. Como habéis aprendido de Epafras. ¿De quiénes aprendieron eso? Quiere decir que cuando Pablo dice, habiendo oído vuestra fe, ¿no? Habiendo oído vuestra fe. Y en el versículo 5 dice, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual habéis oído. Y ahora sabemos quién fue el que les habló. Dice, como habéis aprendido de Epafras. Quiere decir, ¿de quiénes oyeron ellos la palabra? De Epafras. ¿Quién era Epafras? El pastor de la iglesia de Colosas. Como habéis aprendido, dice, de Epafras. Epafras era su pastor y él estaba comunicándoles el evangelio de la gracia que había aprendido de la boca del apóstol Pablo. Mire qué privilegio que tenía Epafras. Lógicamente, nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos muestra a nosotros el evangelio de Pablo. Como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo, amado. ¿Por qué lo amaba Pablo a este consiervo, compañero? No, porque él había
absorbido, por así decirlo, porque él había recibido la enseñanza que él le dio a él. Y Pablo lo amaba, porque veía por los hechos, no por los hechos, que este hombre, Epafras, realmente recibió la gracia de Dios en verdad. Nuestro consiervo amado, el cual, porque fiel significa verdadero, es fiel, un verdadero ministro de Cristo. Y ese testimonio lo dio Pablo de Epafras. Imagínese. Me hace acordar cuando Jesús dio testimonio de un hombre que dijo, cuando estabas debajo de la higuera te conocí. No me acuerdo en este momento el nombre de ese apóstol. Dice, este es un verdadero israelita, dijo el Señor, de él. Y acá Pablo da testimonio de Epafras, diciendo de Epafras que era un siervo amado, el cual es un fiel ministro de Cristo a favor vuestro. Y entonces hablábamos hace unas reuniones atrás que qué hermoso es tener hermanos fieles, hermanos confiables, hermanas confiables, que uno pueda confiar, ¿no? Que sean verdaderos, ¿no? Que no se pongan ninguna capa de apariencia, sino que sean verdaderos, genuinos. Eso alegra el corazón de los siervos del Señor. Alegra. El pastor ama mucho a los hermanos fieles, fieles a los hermanos verdaderos, a aquellos que se ocupan y se preocupan. Y Pablo tenía uno aquí. Yo siempre pensé que era Timoteo solamente, pero ahora vemos que Epafras también ganó el corazón del apóstol Pablo, siendo un ministro fiel. Fue un ministro amado, un consiervo amado, fiel ministro de Cristo. Quiere decir que, ¿qué ministraba Epafras? A Cristo. El carácter de Cristo, el amor de Cristo, la bondad de Cristo, la misericordia de Cristo. Él era Cristo caminando en medio de los colosenses. Entonces Pablo tenía un gran gozo con este hermano y dio testimonio acerca de él. Hoy, si tenemos que buscar un hermano para recomendar como fue Epafras recomendado, es muy difícil encontrar. Es muy difícil. Ni más los hermanos de muchos años. Los hermanos nuevos no lo podemos evaluar todavía porque son nuevos. No, un hermano que nosotros podemos recomendar es un hermano que tiene más de 10 años en la iglesia, 15 años en la iglesia, 20 años en la iglesia. Entonces usted ya lo puede recomendar como un hombre fiel, ¿o no? Entonces fíjese, pero Pablo tuvo a este hermano que pudo recomendar. Y él les dijo a los colosenses, el cual también nos ha declarado, Epafras, le dijo a Pablo, el amor en el espíritu. Que vos sabés, Pablo, cómo te aman los hermanos, cómo se aman entre ellos. Eso ahí en Romanos, en el capítulo 15, de versículo 30, el apóstol Pablo habló a los romanos con respecto a eso. 15:30 dice, ruego empero, hermanos, por el Señor Jesucristo y por la caridad del Espíritu, que me ayudéis en oraciones por mí, y por el amor del Espíritu, que me ayudéis con oraciones por mí, y que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda a mi servicio y a los santos en Jerusalén sea aceptada. ¿No? Entonces vemos aquí lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los hermanos de Colosas, que Epafras nos ha declarado vuestro amor, el amor de la iglesia, el amor de los hermanos en Colosas, en el Espíritu. Vio, en el Espíritu ellos le amaban al apóstol Pablo, seguramente porque Epafras le hizo a ellos saber que él no recibió el evangelio de un ángel
de un espíritu, ni tampoco escuchó una voz audible que le enseñó, sino que él les hizo saber que hubo un hombre, cuando él estaba encarcelado en Éfeso, que hubo un hombre que estaba encarcelado juntamente con él y que les predicó el Evangelio de la Gracia. Le hizo saber Epafra a los colosenses. Y entonces ellos, por lo que Pablo le comunicó a Epafras por el medio del Evangelio de la Gracia, entonces los hermanos terminando amando a Pablo y a Epafras también, pero primeramente a Pablo. ¿Vio? A Pablo le amaban tanto por haberle comunicado a Epafras el Evangelio de la Gracia, que tenía poder para sobreedificarles y darles la herencia. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, dice, desde el día que nos contó Epafras, no sobre ustedes, no cesamos de orar por vosotros. No, continuamente estamos orando por vosotros. Y de pedir al Señor, de pedir al Espíritu, que sea lleno del conocimiento de su voluntad. ¿Vio? Y entonces nosotros sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No, está la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 12, versículo 1. Que sea lleno de toda sabiduría, de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría espiritual e inteligencia. ¿Vio? La sabiduría y la inteligencia no son la misma cosa. ¿No? La sabiduría viene por medio de la experiencia. Viene por medio de la experiencia. ¿No? Y la inteligencia viene por medio de que esa experiencia nosotros la administramos por medio de la inteligencia. ¿No? Si somos inteligentes, inteligente es, por ejemplo, reconocer lo que Epafras hizo. Epafras fue inteligente, tenía una sabiduría espiritual, una inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque él no se presentó a sí mismo como el autor del evangelio que les predicaba a los colosenses, sino que lo presentó a Pablo. Eso es una sabiduría inteligente. Porque muchos se presentan a sí mismos, ¿no? Como que ellos son el autor del evangelio que predican. Y eso no es bueno. Una sabiduría espiritual es cuando nosotros, una inteligencia espiritual es cuando nosotros reconocemos a aquel que nos instruye en la palabra del Señor. Ponemos la responsabilidad en aquel que nos instruyó. Eso es inteligencia espiritual. ¿Entiende, hermano? Entonces Pablo decía, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo quiero que ustedes sepan eso. Oramos para que ustedes conozcan la voluntad de Dios. Ustedes, ahora que conocen la gracia, ustedes tienen que conocer la voluntad de Dios, ¿no? Esperamos que conozcan la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia. ¿Y por qué Pablo oraba por eso? Para que los hermanos pudieran ellos conocer la sabiduría de Dios. ¿Por qué ellos tenían que conocer la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual? ¿No? ¿Por qué? Para que andéis como es digno del Señor, dice. Para que andéis como es digno del Señor. Entonces, ¿cómo nosotros podemos andar como es digno del Señor si nosotros no tenemos conocimiento de su voluntad? Por eso, el apóstol Pablo en el libro de Romanos nos habla de la voluntad de Dios agradable y perfecta. Bueno, ahora nosotros tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios. Y bueno, nosotros la conocemos, la voluntad de Dios, por medio del conocimiento de la palabra que se nos fue dada. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Esa es la voluntad de Dios. Que andemos como de día y no como de noche.
Y bueno, y tanta enseñanza hay sobre la voluntad de Dios en el libro de Romanos, y nosotros ahora podemos agradarle al Señor por medio de que conocemos su voluntad. Conocemos su buena voluntad y conocemos su agradable voluntad. Entonces, fíjese que Pablo se regocijó en Epafras. Epafras le transmitió el Evangelio a los colosenses con sabiduría e inteligencia espiritual, ¿no? Y Pablo oraba por los colosenses, por lo que le había dicho Epafras, para que ellos fueran, para que ellos conocieran la voluntad de Dios en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual, para que pudieran andar como es digno del Señor. ¿Vio? Andar como es digno, porque está lo digno y lo indigno. No, lo que es indigno trae vergüenza. Lo que es indigno trae vergüenza, trae reproche, trae mala mirada, lo que es indigno. Ahora, lo que es indigno es algo elogiado, es algo que uno puede elogiar, que puede felicitar, porque es digno. Entonces, ¿qué pide Pablo? Que andemos como es digno, no indignamente, sino como es digno. Bueno, para que andéis como es digno del Señor, agradándole. Entonces, ¿cómo le agradamos al Señor? ¿No? Andando como es digno, como es su voluntad, agradable y perfecta. ¿Cuál es lo que el Señor quiere? Que nosotros andemos conforme a la voluntad de Él, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. La buena obra, alabado sea el Señor, llevando fruto en toda buena obra. Ahí en Tesalonicense 4.1, en primera de Tesalonicense 4.1, dice, resta pues hermanos que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñado de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. ¿Vio? Claro, acá lo que necesitaban ellos, crecer en el conocimiento de Dios, en la voluntad de Dios, y para eso ellos tenían que aceptar la exhortación, tenían que aceptar la corrección, ¿no? Y porque por medio de aceptar la exhortación, la corrección, ellos iban a andar como era digno del Señor, agradándole en todo. Si no se acepta la corrección, si no se acepta la amonestación, no la instrucción, entonces uno no va a andar dignamente, va a andar indignamente. Y no va a fructificar. Si anda indignamente, si no acepta la corrección, si no acepta la amonestación, no va a dar fruto, fructificando en toda buena obra. Y tampoco va a crecer en el conocimiento de Dios. Acá crecer en el conocimiento de Dios no habla de crecer por medio del conocimiento literario, por así decirlo, sino por el conocimiento práctico. Lo que nosotros tenemos que ir creciendo en el conocimiento de Dios en el sentido práctico, ¿no? Es decir, como aquellos que caminaron con Jesús, camino no me acuerdo si era Jerusalén, que ellos caminaron con Jesús, ¿no? Y no sabían que era el Señor. Entonces dice en el versículo 11, fortalecido de toda fortaleza. Acá en la versión antigua dice corroborado de toda fortaleza. Eso es lo que necesitamos. Ser fortalecido con todo su poder, conforme a la potencia de su gloria. Imagínese, esta fuerza no es cualquier fuerza. No, esta cobertura, esta fuerza, esta potencia de su gloria no es cualquier fuerza ni tampoco es cualquier potencia. Es la fuerza y la potencia que resucitó a Cristo de entre los muertos y lo glorificó
y hoy está sentado a la diestra de Dios. Entonces, Pablo, ¿qué decía a los colosenses? Creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con toda la fortaleza, conforme a su potencia. Es decir, que dependamos de aquella vida resucitada, porque esa vida resucitada es el poder más grande que Dios manifestó, ¿no?, para poder resucitar a su Hijo y para poder glorificar a su Hijo. No manifestó en el tiempo que tenía que ser manifestada, que fue cuando Él fue ascendido a los cielos. Él fue fortalecido con todo poder por medio de la fuerza que lo resucitó, por medio de la vida que lo resucitó a Cristo. Y Pablo decía que nosotros teníamos que ser fortalecidos con esa fortaleza, con esa vida resucitada, conforme a la potencia de su gloria para toda tolerancia. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a tolerar? No, y únicamente por medio de esa vida resucitada. Tenemos que tolerar. A ver cómo dice mi Biblia 1960. En el versículo 11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. Allá dice para toda tolerancia. Fíjese. Para toda tolerancia y largura de ánimo. Y acá dice para toda tolerancia y longanimidad, que longanimidad significa largura de ánimo. Quiere decir que nosotros, para poder soportar, ¿no?, necesitamos esa vida de resurrección que resucitó a Cristo de entre los muertos y lo glorificó. Para tener paciencia necesitamos de esa vida que Dios nos ha dado. Esa vida que Dios nos ha dado es la misma vida, el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos y lo ascendió al cielo, a la diestra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que andar como es digno del Señor. Entonces nosotros tenemos que tener el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces nosotros tenemos que ser fortalecidos por medio del conocimiento revelado de su palabra. Tenemos que ser fortalecidos, ¿no?, con todo poder por medio de aquella vida que hemos recibido. Esa vida que nosotros hemos recibido es la que resucitó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a la diestra de Dios. Ahora, con esa misma vida que Dios nos ha dado a nosotros, es para toda paciencia y longanimidad, largura de ánimo. Fíjese. También dice que esa vida nos da gozo, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. ¿No? Nosotros que somos aptos, somos competentes, somos aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Por qué? ¿Por qué somos aptos? Porque somos fieles en Cristo. Entonces, el apóstol Pablo está tratando que los hermanos de Colosa, ¿no?, sean confirmados en la fe. Ellos sean confirmados. Le está a ellos exhortando a que ellos tengan una renovación en su entendimiento. Que ellos se apropien de una renovación en su entendimiento. Epafras le hizo conocer a ellos la gracia que tiene poder para edificarlos y darle la herencia. Epafras le declaró a Pablo el amor de los filipenses. Entonces Pablo empezó a orar por los filipenses, por los colosenses. Entonces Pablo empezó a orar por los colosenses, ¿no?, porque él dice, no cesamos de orar por vosotros. Y no solamente el deseo era orar, sino de pedir que seas lleno de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual.
¿no? Porque acá lo que Pablo quería corregir era el andar de ellos, para que andéis como es digno del Señor, porque ellos no estaban dando como era digno del Señor, porque se habían metido los judíos asiáticos con la filosofía asiática, ¿no? Y la llevaban a la iglesia, los cristianos, a vivir una vida que no era la vida que tenían que vivir. Entonces Pablo, orando por ellos, para que ellos anduvieran conforme a la dignidad del Señor, agradando de todos, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces lo que ellos tenían que tener un andar digno. ¿Cuál era el andar digno? Llevando fruto en toda buena obra, en toda cosa buena que ellos hacían, tenían que llevar fruto, ¿no? Creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, que la vida práctica y la vida de apropiación de fe tenían que ir juntas. Y dice, fortalecidos con todo poder, ¿no? Ahora, fortalecidos con todo poder. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo no podemos fortalecer con todo poder? Y entonces ayunábamos y orábamos y hacíamos vigilias. Pero acá dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Es decir, ¿cómo somos nosotros fortalecidos con todo poder? Por medio de la potencia de su gloria, el poder que lo glorificó a Cristo de entre los muertos. ¿Cuál fue ese poder que lo resucitó a Cristo de entre los muertos? El poder del Padre, la vida del Padre lo resucitó a Cristo. Fortalecido con esa vida, fortalecido con todo poder, nosotros, conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para toda paciencia. Tenemos que tener paciencia y largura de ánimo y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, gracias Señor amado, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Alabado sea el Señor. ¿Vio? Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros ahora dice que Dios nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos que ven, porque la luz nos permite a nosotros ver la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y Dios nos hizo aptos a nosotros para participar de la herencia de los santos en luz. Y esa luz nos hace ver que nosotros hemos sido liberados de la potestad de las tinieblas. Pablo quería hacerle ver a los colosenses que ellos fueron liberados de la potestad de las tinieblas y que fueron trasladados del reino y trasladados al reino de su amado Hijo. Ellos fueron trasladados al reino de su amado Hijo. Ahora ellos están en otro reino, ahora ellos tienen otro rey. Ya el pecado ya no reina en ellos, ni la ignorancia reina en ellos, ni la idolatría reinaba en ellos, Pablo le decía a ellos, ni la filosofía oriental reinaba en ellos, sino que ahora el que reinaba en ellos era el Hijo amado. Porque ahora ellos estaban en el reino de su amado Hijo. Porque Dios los hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Vio? Entonces, esa luz a nosotros nos ha liberado ese entendimiento, esa visión de Cristo nos ha liberado a nosotros de las potestades de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Fíjese cómo el apóstol Pablo tuvo que clarificarle, a pesar de que Epafras le había enseñado a ellos la claridad del Evangelio de la Gracia, o el adoctrinamiento del Evangelio de la Gracia, lo tenía el apóstol Pablo y tal vez no Epafras.
porque sigo insistiendo que una cosa es predicar la gracia y otra cosa es adoctrinar en la gracia. La doctrina no es lo mismo que la predicación, no es lo mismo. Se parece, pero no es lo mismo. Alabado sea el Señor. ¿Y quién estaba para adoctrinar? Pablo. ¿Y quién estaba para predicar? Epafras. Epafras les predicó la gracia y Pablo los adoctrinaba. Entonces les hizo ver a ellos, a estos colosenses, que estaban en medio de una iglesia que no tenía una firmeza en su vida práctica, en su vida posicional, no, sino en su vida diaria, vamos a decirlo, no tenían una firmeza porque habían ahí algunos que querían llevarlo a la confusión. Entonces Pablo les adoctrinó de esta manera, que ellos tenían que fortalecerse con todo poder, con toda potencia, con la potencia de su gloria, para poder esperar en el Señor, para que no pierdan el ánimo, sino que fueran de un ánimo bastante grande. Y Pablo les llevaba que ellos tenían que dar gracias al Padre, que lo hizo a ellos participantes de los santos en luz. Fíjese. Espero que el Señor le dé entendimiento en todo esto, hermanos amados. Entonces dice la palabra del Señor en el versículo 14, en quien tenemos redención, en este Hijo amado, resucitado, nosotros tenemos redención por su sangre. La redención es por la sangre. Redimir significa pagar el precio. Cristo nos compró por precio de sangre. Nuestros pecados han sido borrados por la sangre del Cordero, de Cristo. Nuestras conciencias han sido limpiadas de obras muertas por medio de la sangre de Cristo. Es decir, que en Cristo nosotros fuimos redimidos por medio de su sangre. La sangre de Cristo borró todos nuestros pecados pasados. Nosotros no lo tenemos que traer a la memoria esos pecados porque esos pecados ya no existen. El perdón de vuestros pecados, dice. Ahora dice el apóstol Pablo, ¿quién era este Cristo? ¿Quién era este Hijo de Dios? ¿No? ¿Quién era ese hombre que murió en la cruz del Calvario? Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, que está hablando de la encarnación de Cristo aquí, ¿no? Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿No? Es el primogénito de toda creación, fue el Señor Jesucristo. Él fue primero en todo. ¿No? Primero en todo fue Cristo. Porque en este Cristo, que fue el primogénito de la creación, le decía Pablo a los colosenses, en Él fueron creadas todas las cosas. Fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y en la tierra. El Hijo de Dios no fue creado. No fue creado el Hijo de Dios, siempre Él estuvo allí. Pero fue el primogénito de la creación. El primogénito de la creación. Fíjese usted, ¿cómo entendemos eso, hermano? El cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Acá dice diferente. Fue el primogénito de toda criatura. Que Él fue el primogénito de todo lo creado. Veo que después dice que Dios creó todas las criaturas, sean angélicas, sean demonios, sean principados, sean potestados, sean animales terrestres, sean seres que viven debajo del agua, sean seres que vivan debajo de la tierra, arriba de la tierra, en el aire. Todo eso fue creado, ¿no? Pero Él es el primogénito, dice, el primogénito de toda criatura. Antes que todas las criaturas fue Él. No está diciendo que Él fue creado, está diciendo que Él fue el primero de todo. El primero de todo fue el Señor.
porque por Él fueron creadas todas las cosas, por medio de Él sí fueron creadas todas las cosas, le dice el apóstol Pablo a los colosenses, por Él fueron creadas todas las cosas, por medio de Cristo. ¿No? Ahí en Juan 1.3 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo fue hecho carne. Pero Él quiere decir que antes que Dios creara alguna criatura, Dios ya había traído en su presencia en la encarnación de Cristo. Porque en Él fueron, y por medio de que iba a haber una encarnación, entonces tenía que haber un mundo. Y Dios creó el mundo. Y tenía que haber cielo, y Dios creó los cielos, y tenía que haber sol y luna. Y Dios las creó por medio de esa encarnación. Porque esa encarnación iba a vivir acá en la tierra durante 33 años. Y por esa encarnación Dios creó todo lo que creó. Fue hecho por Él y para Él. ¿Vio? ¿Y eso para qué? Para juzgar a Satanás. Porque Satanás tenía que ser juzgado por medio de un ser débil, mucho más débil que él, pero que sin embargo agradó a Dios en todo. Pero fíjese, por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, por medio de Él, por Él. Fíjese, Dios creó por Él, por este Dios, por esta nueva creación, por este hombre encarnado, porque se iba a encarnar, ¿no? Por Él fueron creadas todas las cosas en los cielos, en la tierra, cosas visibles y cosas invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado para el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo, en la eternidad que viene, va a reinar, o el Padre va a tomar todo el reinado de Jesucristo, que su Hijo Jesucristo le va a entregar a Él. Pero todo fue creado para Él. Imagínese. Eso le decía a los colosenses. Parece que los colosenses no ignoraban que Cristo era la preeminencia, el primero. Antes que los ídolos, antes que la filosofía oriental, antes que las ciencias de los hombres, estaba el Señor Jesucristo, le decía Pablo. Porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles. Gracias, amor. ¿No? Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Fíjese, es increíble. Esto le parece que los colosenses ignoraban esto, ¿no? Y entonces Pablo, por medio del conocimiento revelado de su palabra, por medio de la gracia, por medio del evangelio que Cristo le había dado a él a conocer, él pudo ver estas cosas, que Cristo era el primogénito en todo. Doy gracias al Señor. Mañana vamos a seguir, hermanos amados, con esta meditación. Dejamos en el versículo 16, vamos a dejar, ¿no? Y bueno, mañana estamos nuevamente. Espero que los hermanos estén todos reunidos para poder meditar en esta palabra del libro de Colosenses. Bendiciones, pastor, que nuestro Señor Jesucristo reine siempre en su corazón. Gracias, hermano, a Mari Vargas. El Señor le bendiga grandemente a usted, hermana Rosemary. También al hermano Juan. El Señor le bendiga grandemente, amada. Bueno, gracias le doy al Señor, hermano. Mañana estaremos de 6 de la tarde. No, mañana es viernes, no más. De 7 a las 19 horas, hermano, mañana. El Señor les bendiga grandemente, les abrazo en el amor de Cristo. Oren por mí, yo voy a seguir orando por ustedes, hermanos amados. Y bueno, vamos a despedirnos con una oración. Señor, te doy gracias por esta tu palabra que pude haber desarrollado. Señor, con la ayuda, Señor, de tu Espíritu Santo, gracias te doy que los hermanos puedan ser vivificados,
que puedan ser bien alimentados, Señor, con este alimento sólido, para que puedan alcanzar todo lo que Cristo ganó para ellos. En el nombre de Jesús, amén. El Señor le bendiga, hermano. Hasta mañana.